La Guerra de los Supremos en Antioquia data realmente a partir del 8 de octubre de 1840, pero la guerra en sí misma tiene antecedentes que vienen desde 1837 en las elecciones de esa época, y los actores de ese periodo significativos como José María Obando, que se presentó para las elecciones, y José Ignacio de Márquez era un liberal moderado, y Obando, digamos, un liberal progresista, niño consentido de Santander, y Santander quería que José María Obando quedara de presidente, pero ganó José Ignacio de Márquez, y de esa elección de José Ignacio generó mucho descontento entre los seguidores de Santander, que en su conjunto son militares de las viejas guerras de independencia, muy allegados a Santander, como José María Obando. Ese hecho generó el descontento que se vería posteriormente, tan pronto iniciara la presidencia José Ignacio de Márquez. Se inicia pues la Guerra de los Supremos en el Cauca, donde suelen suceder o iniciarse casi todas las guerras del siglo XIX, pero llega realmente a Antioquia en octubre de 1840. Digamos que Salvador Córdoba, que es el protagonista principal en Antioquia en esta guerra, es amigo personal de José María Obando y es además amigo de Santander. Tanto es que cuando queda, digamos, nombrado, o cuando gana, digamos, realmente las elecciones José Ignacio de Márquez, Santander deja entender en el Congreso que ese nombramiento no es legítimo, que es ilegal, porque José Ignacio de Márquez era el presidente del Congreso en ese momento. Pero el Congreso sale y legisla a favor de José Ignacio de Márquez, pero el descontento quedó entre esa clientela de Santander. El 8 de octubre de 1840, Salvador Córdoba, hermano de José María Córdoba, que había sido el niño consentido de Bolívar, pero que después tuvieron una ruptura y que estuvieron en desacuerdo por digamos, el golpe de Urdaneta en 1830. Entonces, Salvador Córdoba tiene algunas cosas muy peculiares a mi manera de ver, y era que él era el jefe civil y militar de la provincia de Antioquia, pero él ya estaba, digamos que en retiro, jubilado, creo que en una finca cercana en el oriente, cercana a Concepción, de donde era oriundo pues Salvador Córdoba, y en varias ocasiones se le dijo que viniera pues a asumir el cargo de jefe civil y militar de la provincia. Él en 2 o 3 veces que lo llamaron dijo que no podía, que estaba enfermo, que porque el Estado no le había pagado la pensión, había pasado muchas necesidades, etcétera, etcétera. Pero como ya la cosa había empezado, ¿sí?, en el Cauca, y el Cauca de Antioquia han tenido muy buena relación y muy buena conexión también, a él le nombran una persona que realmente pudiera ocuparse de la jefatura civil y militar, y le nombraron a un señor, llama Juan María Gómez. Y digamos, ese hecho de que nombraran a Juan María Gómez no lo vio bien Córdoba, no le gustó. Digamos que a mi juicio él se sentía pues como el dueño vitalicio del cargo, porque no le gustó el nombramiento. Otro antecedente, digamos, que no lo tenía muy contento, como dije ahora, fue la elección de José Ignacio de Márquez, que tampoco lo tenía contento, y él no estaba contento, pues, digamos, con esa administración. Entonces, el 8 de octubre, como venía diciendo, del 40, él se toma el batallón Medellín y, digamos que da un golpe, ¿sí?, en la provincia. Pero la cosa para él no fue tan difícil, porque habían unas relaciones de parentesco y unas amistades de vieja data, como por ejemplo Francisco Antonio Obregón, que era el gobernador, ¿sí?, era primo hermano de Salvador Córdoba, digamos que Manuel Jaramillo, muy amigo de Salvador,
era cuñado de Salvador porque la hermana de Jaramillo era la mujer de Salvador. Ellos tenían una relación cercana también con Santander, también de lazos de parentesco, etcétera. Pero lo que más, digamos, le propició a él dar el golpe de una manera, digamos, un poco fácil, si se puede decir, eran realmente todas esas lealtades de la élite rionegrera, ¿sí?, que estaba también a favor de Córdoba, porque digamos que las élites estaban ubicadas regionalmente, y como ustedes, pues como lo sabe todo el mundo, pues son unas élites de negociantes, comerciantes, mineros, ¿sí?, de mucho tiempo, como los hermanos Vázquez, por ejemplo, Pedro y Julián Vázquez, que eran, digamos, mineros con poder también en la provincia. Mariano Espina Rodríguez, aunque no era pues antioqueño, cundinamarqués, no recuerdo de dónde era él, hacía parte de la élite en Antioquia. Juan Nepomuceno Pontón también hacía parte, Juan Nepomuceno Jaramillo también hacía parte de la élite, y estaban, digamos, como los Montoya y los Sáenz, que estaban en Río Negro, que eran comerciantes muy prestantes, ¿cierto? Los Sáenz y los Montoya, también los Jaramillo, etcétera. Entonces estaban los Restrepo, había en Envigado también otra élite importante que eran los Santa María, los Restrepo, etcétera. Entonces son élites que en su conjunto son muy liberales en términos económicos, pero en términos políticos son muy tradicionales, lo mismo pues digamos que en las costumbres, y esa es como la mezcla que tiene, digamos, la élite antioqueña. Resulta que Salvador entonces se toma el cuartel y de inmediato pues van como a conversar con él los hermanos Vázquez, un señor Hoyos, fueron hasta el cuartel para persuadirlo de que no se tomara el poder, entonces él dijo que de inmediato se tenían que ir o si no, no respondía por lo que pasara, ¿cierto? Imbéciles, ahora puede suceder cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí, de ese golpe, él se nombra, pues, obviamente como el jefe político-militar de la provincia, y mucha gente, ¿sí?, de la administración antioqueña se van a favor de Salvador Córdoba. Digamos que tan pronto él se toma el poder, al otro día, ¿cierto?, él escribe, hay una proclama en la que él expresa por qué él se pronunció y por qué dio el golpe que dio. Entre las cosas que él dice es porque no está de acuerdo con José Ignacio de Márquez, que porque es digamos, como en términos modernos ahora mucho chanchullo y mucha clientela en la administración, y que él no está de acuerdo pues con esa administración. Otros hombres de la élite como Aranzazo o como el señor José Manuel Restrepo hablan de la guerra como la guerra de los perdularios, la guerra de los negros, de la plebe, ¿cierto? Que fue, o sea, porque era, digamos, ese sector de esos liberales progresistas, ¿sí?, militares, etcétera, y así pues la ven los de la élite, digamos, a los que van a la guerra, Salvador, toda su clientela y los que participan directamente en la guerra. A partir entonces del 8 de octubre, Salvador Córdoba tiene apoyo muy importante de José María Obando, que es su amigo, como lo dije al principio, y digamos que la guerra va entre el 40 y el 5 de mayo del 41, y tiene 3 episodios, bueno, tiene 3 combates que van a mostrar lo que es la logística y la estrategia de los militares de la época, como también muestra la precariedad del ejército, de la pobreza, ¿cierto? Una pobreza, pues, digamos que como franciscana. Digamos que el armamento bélico es un armamento fundamentalmente de lanzas, solamente nombran una caja pues en el combate de Río Sucio, y una cosa muy particular es que cuando uno está trabajando la guerra, a uno le nombra, por ejemplo, la señora famosa de María Martínez de Nicer,
de la élite sonsoneña, que es muy importante en esta guerra porque ella misma entra, digamos, a ser parte del ejército legitimista, porque ella en Sonsón, ya digamos al final de la guerra, ella se entra, pues digamos, el Braulio Henao, que es el militar, le dice que no, y ella se mete para participar, digamos, en la parte final de la guerra. Viene desde Sonsón, Anejorral, Aguadas, Pácaros, a la mina, hasta ahí, porque ahí termina. Ella cuenta en su diario, digamos, las condiciones tan precarias de miseria de los famosos voluntarios que bien servían para los ejércitos facciosos o rebeldes o para los ejércitos legitimistas, ¿cierto? Ella los describe muy bien, la pobreza, las llagas, la ropa pues rota, etcétera. Ella se sorprende pues de que esos sean realmente los que van a defender los intereses del gobierno legítimo, en el caso de ella, o los intereses de los facciosos, porque hago una comilla antes de que se me olvide. Lo que uno logra saber de los facciosos o los rebeldes no es porque haya literatura directamente de ellos. Uno lee a los facciosos y a los facciosos por la literatura tradicional que hay sobre el adversario, no porque los adversarios, los rebeldes, tengan pues digamos unas fuentes escritas por ellos, porque eso no lo hay. En estas causas pues de la sublevación de Córdoba está también el que se le hubiera rehabilitado rehabilitado como militar a Urdaneta, y él está en contra. Tampoco le gusta esa rehabilitación que le dijo José Ignacio de Márquez, cierto, que rehabilita como militar a Urdaneta, tampoco le gusta. O sea que hay un montón de malestares anteriores que hacen parte de la sublevación. Pero entonces ya en el periodo concreto de la sublevación tenemos esos 3 episodios, o sea, esos 3 combates, como se venía diciendo, que van a mostrar realmente los ejércitos por dentro, que quien más habla sobre eso es la señora María Martínez de Richer, así fuera al final pues del conflicto, porque ella es la que muestra el hambre, la penuria, las enfermedades, las epidemias, la herramienta, el armamento que está oxidado, se oxida porque tienen que pasar ríos con mulas, entonces hay que limpiar el armamento. O sea, la precariedad es impresionante, ¿cierto? Es bastante impresionante leer el ejército interiormente. Entonces hay un combate en Río Sucio y hay un asunto que llama la atención, y es que han llamado al general Borrero, que es caucano, para que ayude pues en el combate, porque ya digamos los dos ejércitos en conflicto, el ejército legitimista va presionando como el sitio donde van a definir pues el encuentro, que es en Río Sucio. Entonces pasa el combate, el ejército de Córdoba sale, mejor dicho, se riega por todas partes, ¿cierto? La información sobre los muertos es muy encontrada. Dicen que mataron 300 de los facciosos y que solamente 7 o 9 de los legitimistas. Pues digamos que uno es lo único que tiene para cerciorarse, solamente esa fuente. De todas maneras, ahí ganan los legitimistas. A los 20 días vuelve a haber otro combate en Itagüí, que ganan los facciosos, pero ese combate es un combate que ha tenido muchos conflictos dentro de la historiografía sobre el tema, porque Borrero es conocido como mal militar, mal estratega, y que con él no se puede contar, porque cuando lo llamaron para Río Sucio llegó como a los 15 días. Y aquí cuando se enfrentaron en Itagüí los dos ejércitos en conflicto, ¿sí? Había lluvia, una tempestad, había unas matas de plátano y no sé qué, pues dicen las memorias, y que la cosa como que no se veía muy bien, ¿cierto? El asunto es que al otro día es que aparecieron las 2 banderas en blanco. Entonces dice la señora María Martínez de Richer que quién la puso primero. El asunto es que según las fuentes, Borrero decidió no atacar porque le parecía más interesante negociar. Y los facciosos dijeron que ellos, pues, como estaban superiores en armamento y en todo, entonces prefirieron no darle a los legitimistas. Total que eso quedó de ese tamaño. Para ese periodo, más o menos en el mes de abril, ya la cosa cambia en la guerra, porque Salvador Córdoba viaja
al sur, que lo llama José María Obando para que le colabore en el sur, entonces él va, ¿cierto? Resulta que en su viaje en Cartago lo sorprenden, lo apresan con Manuel Antonio Jaramillo, ¿cierto? Que es su cuñado, con Viviano Robledo y otros que no recuerdo en este momento, y los fusila Tomás Cipriano de Mosquera sin orden. Dijo que era para salvar a la nación, entonces sin orden, no tenía la orden todavía de fusilamiento y los mató. ¡Fuego! Entonces la guerra ahí pierde mucho, porque en 1840 se muere Santander, que es, digamos, el padre político de ellos, y enseguida matan a Salvador Córdoba, y vienen dos personas que no son antioqueñas, que son José María Vesga y José María Vesga, el otro no recuerdo, que son tolimenses y vienen a dirigir la guerra aquí. Entonces eso perdió, como quien dice, el norte, el horizonte. Pero aquí también habían unos militares muy reconocidos como Braulio Henao, sonsoneño, ¿cierto? Muy prestigioso ese militar, y él fue el que dirigió la última parte, pues, de la guerra, que es la salida desde Sonsón, digamos, con el asunto de la señora de María Martínez de Nicer, que en el parque se corta el cabello, sus hermanas le han hecho toda la ropa, las blusas, todo pues bordado, y ella entra, ¿cierto? Y se entra, porque ella le dijeron que no, y ella dijo que sí. Ah, la Juana de Arco de acá, la Juana de Arco antioqueña. Entonces ella viene y bajan, ¿sí? Bajan, y el último combate es en Salamina. Pues yo no voy a contar las estrategias, ni el desplazamiento de los ejércitos, ni nada de eso, porque no hay tiempo. Pero es allí donde se libra la última batalla. Lo importante es que uno, mirando el mapa, se da cuenta que lo que hacen los legitimistas es hacerse en los lugares estratégicos donde no pueda subir nadie hacia la provincia, ¿cierto? Y que no lleguen al centro de la provincia. Nuestra posición es privilegiada, coronel Asís. Los derrotaremos con facilidad. ¿Cierto? Entonces, la gente, digamos, los facciosos están absolutamente controlados, y todos los caminos que entran del Cauca, o los caminos que vienen rodeando el Magdalena, que entran a Sonsón, o los que vienen por el río Cauca, todo eso ya está completamente bloqueado por los legitimistas. Entonces, ahí en Salamina se da el último, pues, combate, que ganan realmente los legitimistas, y por allá, ahora que me acuerdo, en una memoria, todo el mundo salió corriendo y se encontraron por allá a Vesga, cansado debajo de una mate plátano, acostado después del combate. Otra cosa que es importante es que después de la guerra, es decir, la guerra, estamos en la guerra y en una parte como final de la colonización antioqueña, que viene a finales del siglo XVIII y viene hasta el siglo XIX, mediados, un poco más, creo. Porque cuando uno mira de dónde sacan tanta gente, los ejércitos, tanto ejército voluntario, pues yo lo que me di cuenta era que la colonización y guerra, ¿cierto? Entonces, mire, pudieron tener voluntarios porque había mucha gente que estaba en ese proceso de colonización buscando mejores condiciones de vida material, y de todas maneras en el ejército van a tener la comida y por lo menos el uniforme, así fuera malo, raído, roto, etcétera, ¿cierto? Eso es muy importante cuando uno está leyendo la fuente primaria. Entonces se termina la guerra y se crea el otro cantón, el de Salamina, ¿cierto? Que es realmente un cantón generado por la colonización y también es como fin de la guerra. Otra cosa, digamos, importante, ya uno yéndose hacia otro ladito, es que la participación del clero en la guerra. El obispo Gómez Plata, por ejemplo, que era amigo personal de Córdoba y era santanderista, ¿cierto? Córdoba le escribió diciéndole pues que se había tomado la provincia y le cuenta, entonces el otro le contesta y le dice que él no está de acuerdo con eso. Entonces, importante para resaltar es que la Guerra de los Supremos va a fortalecer el grupo, digamos, de los moderados que se convierten en ministeriales después de la guerra, que son los protoconservadores, ¿cierto? Entonces, la guerra va a generar el cantón de Salamina,
y va a fortalecer al grupo ministerial, que son los protoconservadores, ya para el 1848, cuando ya aparecen pues los partidos políticos en la Nueva Granada, ¿cierto? Que ya se da la otra guerra, la del 51, por otras razones muy diferentes, ¿cierto? Por las reformas liberales que va a hablar pues Luis Javier.